Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 8, titulada Consolaos, pueblo mío. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 9, en el cual leemos lo siguiente. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Vez tras vez, en esta sección del libro de Isaías, el profeta señala las evidencias del infinito poder de Dios, a fin de animar al desconsolado pueblo de Judá para que creyera en las gloriosas promesas que aún habrían de ser suyas. Después de haber visto él mismo a Dios, al concedérsele una visión en su llamado a ser profeta, en adelante debía ayudar al pueblo para que también lo viera, pues sólo así podría tener vida y esperanza. La mayor obra que se nos ha encomendado es llevar ese precioso mensaje, invitando a otros a contemplar al Redentor del mundo. Ignorar un mensaje puede muchas veces traer consigo consecuencias un tanto perturbadoras, pero que las consecuencias sean perder 27 años de tu vida, ¡wow!, eso sí que es perturbador. Choichi Yokoi fue un sargento del ejército imperial japonés llamado al servicio activo en el año de 1941. En febrero de 1943, y estando en plena Segunda Guerra Mundial, arribó a la isla de Guam, uno de los 14 territorios no incorporados de los Estados Unidos. Cuando en 1944 el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos capturó la isla durante la Segunda Batalla de Guam, Yokoi se internó en la jungla con otros 10 soldados nipones, transformándose en fugitivos. En 1945, y muy a pesar de encontrarse con panfletos que anunciaban el fin de la guerra, siguieron ocultándose. 7 de los militares originales finalmente se fueron alejando y solo 3 permanecieron en la región. En 1952 escucharon nuevamente rumores de que la guerra había acabado, pero ignoraron el mensaje, pensando que era una artimaña para hacerlos salir y asesinarlos. Más tarde, estos 3 últimos se separaron y se visitaban mutuamente hasta alrededor de 1964, cuando Yokoi encontró a sus 2 amigos muertos a causa de la inanición. Los siguientes 8 años los vivió totalmente solo en una cueva de aquella jungla. Finalmente, la noche del 24 de enero de 1972, fue descubierto por hombres de la localidad y devuelto al Japón, donde fue recibido con honores. ¿Te das cuenta? Yokoi perdió 27 años de su vida por ignorar un mensaje de paz. En esta semana veremos cómo Dios, mediante Isaías, llevó consuelo a los que habían estado sufriendo por mucho tiempo. Tiempo de angustia, sí, pero que había terminado. Dios estaba volviendo a ellos una vez más para impulsarles a no desanimarse ni confundirse, mostrándoles que podían confiar en que Él usaría su poder creador en su favor. Estemos atentos a su mensaje de paz y a su mensaje de esperanza
para una vida eterna al lado de su Hijo amado. Con el capítulo 40 de Isaías comienza la tercera y última sección de este precioso e inspirado libro. Isaías 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Los capítulos 1 al 35 constaron mayormente de reproches contra las transgresiones y anuncios de castigos venideros. Los capítulos 36 al 39 nos relataron sucesos relacionados con la invasión de Sennacherib, la enfermedad y curación de Ezequías y la visita de los embajadores babilonios. Los capítulos que siguen, es decir, del 40 al 66, el mensaje del profeta es muy diferente, tanto en su contenido como en su estilo. Las amenazas de juicios y castigos quedan ahora mayormente en el pasado, y el resto del libro presenta promesas del derramamiento de la gracia divina sobre los justos. En el lenguaje más sublime que jamás haya pronunciado un orador inspirado, Isaías expone el glorioso futuro de Israel como fiel siervo de Dios, su liberación de todo enemigo, la venida del Mesías y el establecimiento del reino mesiánico. Es cierto que el peligro representado por Asiria, el principal enemigo de Judá en los capítulos 1 al 39, en buena medida había desaparecido. Pero, por medio del profeta Isaías, Dios prepara a su pueblo para una calamidad aún mayor: el cautiverio babilónico que llegaría un siglo más tarde. Analicemos un poco el contraste. En la primera parte del libro, Isaías presenta un mensaje de reproche. Ahora pronuncia promesas de consuelo y esperanza. La sección anterior trata mayormente de la injusticia del pueblo. Esta habla de la justicia de Dios. Las primeras dos secciones se refieren principalmente al éxito del enemigo en apartar al pueblo de Dios de sus elevados ideales. Esta última sección se ocupa del éxito de Dios en llevar de nuevo a Israel a su posición ideal como luz y esperanza del mundo. En la sección que comienza con el capítulo 40, Dios encuentra a los israelitas desanimados por el aparente fracaso del propósito divino para ellos como nación, y los insta a esperar con fe la gloriosa perspectiva que les aguardaría cuando regresaran del cautiverio. Isaías 42. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué tiempo es el ya cumplido? Pues es aquel que incluye las invasiones militares en tiempos de Isaías, pero al mismo tiempo las conquistas babilónicas en los días de Nabucodonosor más de un siglo después. Y en sentido figurado y mucho más amplio, aquel de la Iglesia en contra de las potestades de las tinieblas en todas las edades. Anticipándose con visión profética al tiempo de la restauración después del cautiverio babilónico, Isaías habla con confianza, como si los enemigos de Israel ya hubieran sido vencidos. Ya que el capítulo 40 de Isaías inicia contemplando el momento cuando para Jerusalén su tiempo se habrá cumplido, y Dios envía entonces un mensaje consolador,
Veamos lo que implicaba dicho mensaje. Isaías 40, del 3 al 5. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La figura que se emplea en estos pasajes es la misma que se utiliza en Mateo al recordar las palabras de Juan el Bautista. Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Se habla aquí de la preparación que debía hacerse por anticipado para la venida del rey. Antiguamente, cuando un monarca del cercano oriente decidía visitar ciertas partes de su reino, despachaba mensajeros a cada distrito que iba a visitar para que ordenaran a sus habitantes que se prepararan para su llegada. Los habitantes debían preparar la ruta por donde había de viajar, porque esos caminos generalmente estaban bastante abandonados. Claro, en el caso del mensaje divino, era evidente que la obra de preparación debía realizarse en el corazón. El mensaje divino por medio de Isaías tenía el propósito de que cuando Judá regresara del cautiverio babilónico, se esforzara al máximo en la preparación de ella misma, como también de las naciones que la rodeaban, para la venida del Mesías. Del mismo modo, la Iglesia hoy tiene el privilegio de preparar el camino a Jehová, a fin de que Él pueda volver a la tierra con poder y gloria. La preparación es doble. Primero, con la transformación del carácter. Y segundo, con la proclamación del mensaje evangélico a toda la humanidad. El mensaje divino de consuelo también nos recuerda que el hombre, en lo que se refiere al elemento básico de la vida, no es superior ni tan siquiera a la hierba del campo. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La voluntad revelada de Dios es el alimento espiritual por el cual el hombre ha de subsistir. La verdad nunca cambia, pues su autor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Llevemos a cabo esa obra vial espiritual en nuestras vidas, porque si tú y yo venimos a Él en busca del alimento para nuestras almas, nunca tendremos hambre ni tampoco tendremos sed. A la luz de nuestro texto base para el estudio de esta semana, el mensaje que Sión debía anunciar era el mensaje de la bondad y el perdón de Dios. En un tiempo de peligro y oscuridad, Sión ahora tiene un mensaje de esperanza y de luz. Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Tres cosas quedan clarísimas aquí.
Primero, hay urgencia en la proclamación. El anunciador o anunciadora debe moverse con cuidado para llevar a cabo su misión de proclamación. Segundo, ha de proclamar el mensaje con fuerza, gritándolo en voz alta, asegurándose de que absolutamente todos lo oyen. Y tercero, el mensaje que ha de ser proclamado es el de las buenas noticias. Sí, el de las buenas nuevas. Por otro lado, lo que igualmente está presentando el profeta de Dios aquí es un nuevo nacimiento, pero ahora no el de un niño, sino el de una comisión, la de la evangelización. Obviamente, fue Juan el Bautista quien preparó el camino para Cristo, pero antes que él, algunos otros hablaron sobre estas buenas nuevas de su venida. A la luz de la profecía de Isaías, no parece una coincidencia que, por un lado, el profeta mencione a una anunciadora y más adelante el evangelista San Lucas registre a Ana, una profetisa, como la primera en anunciar públicamente al pueblo de Jerusalén en el monte del templo que el Señor había venido. San Lucas capítulo 2, verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Al oír el testimonio inspirado de Simeón acerca de Jesús, el corazón de Ana fue tocado por una percepción inspirada para que pudiera ver en el niño Jesús al Mesías prometido. De acuerdo a la fuerza que expresa el tiempo del verbo griego hablaba, Ana lo hacía continuamente. Antes había hablado de las profecías que anticipaban la venida del Mesías, pero ahora podía hablar por experiencia personal que el Mesías ya había venido. Este fue prácticamente el nacimiento de la evangelización cristiana, tal como se conoce hoy en día. La proclamación del Evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo vino a traer salvación. Dios ama y cuida a sus mensajeros, pero también los guía como a su rebaño para impartir el mensaje. Y lo hace en la figura del buen pastor. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Cristo ejerce todo el cuidado posible en favor de su rebaño. Permitámosle que nos apacente. El cuadro sublime que Isaías presenta en el capítulo 40 al llevar nuestra atención a la sabiduría, el poder y la eterna majestad de Dios no tiene prácticamente paralelo en las Escrituras. Isaías 40, del 12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia?
Dios es el gran artífice del universo, el que hizo los cielos y la tierra. Para Él no hay tarea que sea demasiado grande, ni responsabilidad que sea demasiado pequeña. Lo que es infinitamente grande e incomprensible para el hombre es como nada para Él. Tenemos el privilegio de confiar en un Dios que es grande, sabio y misericordioso. Toda su sabiduría y su poder están a disposición de los que creen y confían en Él. Ante una tarea difícil, el hombre suele buscar sabiduría y dirección en quienes tienen mayor experiencia que él. Pero Dios no pide ni necesita ayuda de nadie, porque no hay ninguno que sea más sabio ni más poderoso que Él. La serie de preguntas formuladas aquí tienen que ver con el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría, de todo lo cual es la fuente y la personificación nuestro Dios. De Él proceden todo conocimiento y todo entendimiento. A continuación, una pregunta retórica de Isaías intentando asegurarse de que el pueblo entienda la singularidad de Dios. Isaías 40, 18 al 20. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Los ídolos son hechos irremediablemente por las manos del hombre, pero éste a su vez es obra de Dios. En tiempos de Isaías, los hombres desplegaban su mayor ingenio y empleaban sus metales más preciosos en la fabricación de ídolos. Pero a pesar de todo su cuidado, los ídolos seguían siendo el producto de las manos del hombre. ¿Qué virtud puede haber en poner como objetos de culto a las cosas hechas por la mano del hombre? Isaías amonesta a aquel pueblo y ahora a nosotros también a adorar al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado. Sentado en su trono en los cielos, Dios lo ve todo, lo sabe todo y lo considera todo. Pesa cuidadosamente cada factor, tanto pasado como presente, tanto futuro como pasado. No hay nada que no tome en cuenta, ningún detalle que escape a su atención. Todo lo que hace es sabio, justo, recto y bueno. Muchos de los hebreos contemporáneos a Isaías daban muchísima importancia a los sacrificios como parte de su religión. Pero Dios, a través del profeta, llama su atención a una lección muy importante. Isaías capítulo 40, verso 15. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Es decir, darle su importancia a los sacrificios en su momento, tiempo, circunstancias y contextos correctos estaba bien. Pero sus hijos debían comprender que, aunque se empleara toda la leña de los grandes bosques del Líbano,
como combustible para un enorme sacrificio en el cual se inmolaran todos los animales que allí había, esa ofrenda todavía no sería suficiente para la majestad de Dios. ¿Por qué era tan importante una lección como esta? Porque a partir de no comprenderla, su pueblo fácilmente caería en aquello que los profetas acertadamente llamaron adulterio espiritual. Sí, la idolatría. Asimismo, Isaías añade ese toque de atención al mensaje por parte de Dios cuando dice en el capítulo 40, versos 18 al 20, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Cuando se perciben la grandeza y la infinidad de Dios, se ve claramente la suma necedad de la idolatría. Muchos de los hebreos seguían a los paganos en su adoración de ídolos, por lo cual Isaías procuraba llevarlos de nuevo a la adoración y al servicio del verdadero Dios. La adoración de un ídolo que representa a algún Dios quebranta los 2 primeros mandamientos del Decálogo. Así el Señor se refirió al error y al pecado de tener dioses falsos, tangibles o intangibles, como objetos de adoración. El mismo Señor que dio los 10 mandamientos también instruyó a los israelitas en cuanto a la decoración del arca del pacto con querubines, ¿recuerdas? Hay que comprender que la fabricación y el empleo de una imagen u objeto se torna idolatría cuando se hace como parte integral de la adoración y reverencia de los individuos. Pero también la adoración de un Dios falso e intangible es tan perniciosa para el idólatra como lo es adorar a una imagen. Aunque en el Antiguo Testamento la idolatría está asociada con la adoración de ídolos, la verdadera idolatría es mucho más que la práctica de inclinarse ante imágenes y de apaciguar a los ídolos. El Señor ha declarado en todas las épocas que siempre que los hombres ponen su confianza en otros dioses y transforman en ídolos a cosas como el dinero, un automóvil, una casa o un personaje, se cae en una forma de idolatría porque revela una falta de confianza en Jehová. Para estar totalmente libres de idolatría, debemos poner plena confianza en el Dios verdadero. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Preparemos el camino a Jehová. Aunque el mensaje de Isaías llamando a preparar el camino de Jehová tuvo un cumplimiento directo en la persona y ministerio de Juan el Bautista, muchas veces fallamos en apreciar qué tan importante realmente es preparar el camino del Señor. Cualquier gran trabajo de Dios comienza con grandes preparaciones. Juan maravillosamente cumplió con este importante ministerio. ¿Lo estamos cumpliendo tú y yo? Número 2. Convirtámonos en anunciador o anunciadora.
Cuando en Isaías 49 el profeta dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, habla de un mensaje tan grande, de noticias tan buenas, que tiene que ser esparcido tan lejos como sea posible. Desde un monte alto, el mensajero puede proclamar este gran mensaje a tanta gente como es posible. Es un mensaje que debe ser clamado a gran voz, y por esto se le dice al mensajero, levántala fuertemente. ¿Qué tan alto estamos subiendo para alzar nuestra voz y anunciarle? Y número 3. ¿A qué o a quién adoraremos? ¿Con cuánta razón se nos pregunta en Isaías 40:21? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? En otras palabras, ¿sois totalmente faltos de sabiduría? El sentido común ¿no os muestra claramente la necedad de vuestra acción? Isaías recurre a la intuición básica del hombre porque aún sin conocer la revelación, tenemos sentido común suficiente, si es que lo empleamos, para darnos cuenta de que los ídolos hechos por las manos del hombre no son objetos apropiados para el culto. Qué insensatez la del hombre que adora no al Creador, sino lo que él mismo ha creado. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina aconsejando: no escuches al enemigo cuando te sugiere que te mantengas alejado de Cristo hasta que hayas mejorado, hasta que seas bastante bueno para allegarte a Dios. Si aguardas hasta entonces, no te acercarás nunca a Él. Cuando Satanás te señale tus vestiduras inmundas, repite la promesa del Salvador: al que a mí viene, no le echo fuera. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.